Gracias, señoras y señores, por continuar con Majestad TV, Canal 39, y esta primera emisión de El Informativo de hoy, viernes 20 de septiembre del 2013. Iniciamos nuestro segmento Diálogos de esta mañana con la presencia del ingeniero David Rosero, consejero principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Él está desde ayer en Santo Domingo, ha venido por el tema del complejo ambiental del kilómetro 32 de la vía Quevedo para sostener un diálogo con representantes de la sociedad civil y obviamente habíamos hecho la gestión necesaria para que él esta mañana esté presente también aquí en Majestad TV a fin de conversar sobre el tema del complejo ambiental, por supuesto, pero también sobre otros temas que son fundamentales como la designación del superintendente de Información y Comunicación de nuestro país, luego de la puesta en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, y además un tema que nos parece sustancial conocerlo desde el punto de vista del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como es el debate que hoy precisamente inicia en Quito, en la Asamblea Nacional, el tema relacionado con la declaratoria de interés nacional, la explotación petrolera del Parque Nacional Yasuní. Temas sin duda importantísimos que los vamos a conocer y a tratar con el ingeniero David Rosero, a quien damos la más atenta y cordial bienvenida en esta mañana y muchas gracias por atender esta invitación de Majestad TV. Empecemos con el tema de la Asamblea Nacional de hoy, este debate. La consulta popular y la decisión que adopte la Asamblea Nacional como que se contraponen y también contraponen lo que manda la Constitución. Bienvenido, muy buenos días, ingeniero Rosero. Muy buenos días, permítame expresar un cordial saludo a toda la distinguida audiencia de Majestad TV y a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia Sáchila. En efecto, el tema de la posible explotación del Yasuní es una preocupación de todos los 15 millones de ecuatorianos. Esta Constitución que aprobó una gran mayoría de ecuatorianos hoy reconoce los derechos de la naturaleza, reconoce los derechos colectivos, los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y también los derechos de participación. Como que esta Constitución le es incómoda hoy al poder y principalmente al Poder Ejecutivo en su aplicación, porque más bien vemos factores contrarios al espíritu de la Constitución en varios sectores, ¿no? En varios aspectos. Se habla de vida digna, de salarios dignos, pero existe en estudio en la Asamblea Nacional un código laboral que restringe derechos. Se habla de derecho a la participación, de derecho a la resistencia, pero se pretende pasar en la Asamblea Nacional un código integral penal que es una oda a la criminalización de la protesta social, como lo han denunciado varios sectores de derechos humanos. Este tema último de la explotación posible del Yasuní, realmente como consejero tengo una profunda preocupación en función de que el presidente de la República o los asambleístas oficialistas o quienes apoyen esta tesis no pueden decidir por los 15 millones de ecuatorianos. Es decir, si estamos hablando que la Constitución habla de pasar de la democracia representativa a la democracia participativa, uno de los mecanismos de participación es la consulta popular, la consulta directa al pueblo ecuatoriano en temas de trascendental importancia. Se consultó sobre los toros, se consultó sobre las peleas de gallos, pero este tema tan trascendental sobre la defensa de la naturaleza, el tema de cómo ir generando una economía post-petrolera y una serie de aspectos en cuanto a la defensa de los pueblos en aislamiento voluntario, me parece que debe ser puesto a debate nacional en una consulta popular. A mí me extraña la posición todavía silenciosa de la Corte Constitucional. Que a eso justamente vamos, ingeniero Rosero, toda vez de que ha sido preocupación, cómo es que, y se ha repetido incluso con mucha frecuencia, no sé por qué, que la Corte Constitucional como que no tiene plazo para pronunciarse sobre ya dos pedidos que tiene concretos de una pregunta para que sea sometida a consulta popular. Así es, varios sectores sociales, organizacionales, ecologistas, ambientalistas y de la sociedad civil han solicitado hace ya varias semanas atrás a la Corte Constitucional que dé un pronunciamiento. Más bien yo haría una exhortación, una solicitud a los miembros de la Corte públicamente para que puedan pronunciarse.
Es decir, los sectores sociales, los sectores populares, está establecido en la Constitución el derecho a poder generar una consulta popular. Se necesita el 5% de firmas del padrón electoral, pero previo la resolución de la Corte Constitucional respecto a la legalidad de la pregunta. En ese contexto, sí es necesario que se pueda generar un proceso de debate democrático para que el pueblo decida, no le tengamos miedo a la voz de la ciudadanía, porque prácticamente la Constitución garantiza ese derecho y hoy desde el poder como que se quiere torcer el espíritu de la Constitución en lo que tiene que ver a la participación ciudadana. Pero eso no solo pasa en este aspecto, sino en muchos otros de interés nacional. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, existe actualmente la promulgación de un decreto ejecutivo número 16 que restringe el derecho a la organización. Organizaciones sociales. Así es. La Constitución en el artículo 96 garantiza la libertad de asociación. Y usted puede conocer que en el país existen diferentes organizaciones sociales, comunitarias, fundaciones, de diferente índole, de derecho o de hecho. Las de hecho, aquellas que se conforman sin necesidad de registrarse en ningún ministerio. Pero este decreto invisibiliza las organizaciones de hecho. Por ejemplo, una organización de hecho es un comité de padres de familia, una directiva de curso, una asamblea ciudadana, un colectivo social en defensa del ambiente como existe en Santo Domingo. Estas organizaciones, si no tienen un registro único de organizaciones de una secretaría técnica, política dirigida desde el Ejecutivo, no podrían funcionar, lo cual vulnera derechos de organización, derechos de participación, y también tiene que ser preocupación en función de que se pueda derogar este decreto que no puede estar por encima de la Constitución. Volviendo al tema del Yasuní, entonces, ¿qué conflicto podría darse constitucional y legalmente hablando si la Asamblea se pronuncia, por ejemplo, por la declaratoria de utilidad o de interés nacional, la explotación petrolera en el Yasuní, y por otro, la Corte Constitucional con el tema de la consulta popular? Bueno, en primer lugar, a mí me parece que es necesario respetar lo que dice la Constitución, es decir, la democracia participativa implica que el mecanismo de la consulta popular sea de aplicación directa, es decir, el momento en que la Corte pueda generar este proceso, inmediatamente en la Asamblea lo que decidan 100 o 99 asambleístas tiene que estar sujeto a la voluntad popular en una posible consulta a la ciudadanía. En ese sentido, yo creo que dentro de este proceso como que se le tiene miedo a la participación ciudadana por parte de asambleístas, por parte del Ejecutivo. El Ministerio del Ambiente ha hecho un silencio pasmoso en este tema. El defensor del pueblo, que debería defender a los ciudadanos, también existe una preocupación respecto al pronunciamiento de esta entidad, y en ese sentido yo creo que las organizaciones sociales tienen la posibilidad de ejercer su derecho a la resistencia, a la movilización en la institucionalidad, pero también en las calles, en las plazas, haciendo sentir su voz democrática, su voz frontal y altiva en función de una propuesta concreta. A mí me parece que más bien este tema es un trasfondo aún más preocupante.